Bravo, bravo, bravo. ¿De qué Bravo, tú? ¿Qué bravo. tú? Por su participación del diálogo. Ay, yo lo estaba viendo y dije, hijo, mano, yo según yo no estaba nerviosa, pero... Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hola, qué gusto saludarles, bienvenidos a Dosis Semanal de Sentido. Y hoy queremos hablar de una experiencia profundamente humana y dolorosa e inevitable, como es el duelo. Así es, mi estimada Giselita. Perder a alguien o algo, porque también se viven duelos cuando se pierden algo como un trabajo, una vivienda, pero significativo, nos confronta con el dolor, la ausencia y muchas veces incluso con el vacío existencial. Pero desde la logoterapia de Viktor Frankl, incluso el sufrimiento inevitable, como lo es la pérdida, puede convertirse en ocasión para hallar sentido. Y por eso hoy queremos compartir 5 consejos logoterapéuticos para vivir el duelo con sentido. El duelo, la pérdida de alguien querido, pero también la pérdida de, como ya decía Daniel, del trabajo, de un negocio, un divorcio, la salud. No son fórmulas mágicas, sino invitaciones a atravesar el dolor con dignidad. Número 1. El dolor no se elige, pero la actitud sí. Cuando vivimos una pérdida, hay algo que es claro. No elegimos que ocurra. El duelo no es una decisión, es una realidad que irrumpe. Pero Viktor Frankl insistía en algo fundamental. Aunque no siempre podemos cambiar las circunstancias, siempre conservamos la libertad de tomar postura ante ellas. Eso significa que el dolor puede ser inevitable, pero la desesperación no es obligatoria. Exacto, porque la actitud que asumimos frente al sufrimiento es un espacio de libertad interior. Y ser conscientes de esa libertad es el primer paso para vivir el duelo con sentido. Y esto nos lleva al número 2. El sufrimiento puede tener sentido. Frankl no decía que el sufrimiento fuera pues bueno en sí mismo, ay qué bueno que esté sufriendo, qué bueno que esté padeciendo, pero sí decía que cuando el sufrimiento es inevitable puede llenarse de sentido, es decir, podemos encontrar un sentido a pesar de ese sufrimiento. Dani, pero esto suena como difícil, ¿no? ¿Qué sentido tiene este sufrimiento? ¿Cómo lo puedo llenar de sentido? Pero entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo se llena de sentido un duelo? Muy buena pregunta y muy difícil, que en realidad pues no se va a responder con una respuesta, sino con unas preguntas, porque podemos preguntarnos, ¿qué me está pidiendo esta situación concreta de pérdida? Tal vez mayor profundidad, una madurez que antes no tenía, una reconciliación pendiente, o una manera más consciente de valorar la vida. También cabe cuestionarnos, ¿qué sigo conservando que permanece valioso y me permite decir sí a la vida a pesar de esta pérdida? ¿Qué responsabilidad, qué persona o qué tarea concreta sigue reclamando mi respuesta hoy? Es decir, poder ver qué sigo conservando de valioso en mis circunstancias que me permiten continuar. Así es, mi Dani, porque el sufrimiento no tiene la última palabra cuando lo transformamos en crecimiento, en fortaleza. Ahí el dolor deja de ser solo dolor y se convierte en una respuesta digna ante la pérdida. Dignidad, como decía mi abuelita, dignidad. Y con eso nos vamos al consejo número 3. El amor no termina con la muerte. Desde la logoterapia,
El amor es una de las vías más profundas de sentido. Es correcto, y la muerte no borra el valor de lo amado. Lo vivido permanece en nuestra historia, en nuestra memoria, en lo que somos gracias a esa persona. A pesar de la pérdida, seguimos amando a aquel o aquello que ya no está. Sí, y recordar no es aferrarse enfermizamente, sino reconocer que aquello que fue amado sigue teniendo significado y hasta sentido. Vivir de tal manera que honremos lo recibido puede convertirse en una forma nueva de fidelidad. Y esto nos lleva pues al consejo número 4. El duelo no debe de convertirse en vacío existencial. Uno de los mayores riesgos después de una pérdida es el vacío, sentir que nada tiene sentido. Frankl advertía que el vacío existencial es más peligroso que el dolor mismo. Abusados ahí. Así es, por eso mismo es importante preguntarnos, ¿qué tareas, qué personas, qué responsabilidades siguen necesitando de mí? Porque como ya se los hemos comentado en otras dosis semanales de sentido, el sentido siempre apunta hacia algo o alguien más allá de uno mismo. Aunque haya dolor, la vida sigue planteándonos preguntas y nosotros seguimos siendo capaces de responder. Y con esto llegamos al consejo número 5 para vivir un duelo con sentido. Transformar la culpa en responsabilidad futura. En el duelo a veces aparece la culpa por lo que no dijimos, por lo que no hicimos, por lo que quedó pendiente. Híjole, qué fuerte. Desde la logoterapia, la culpa no debe de paralizar. Puede convertirse en orientación para el futuro. Sí, porque el pasado no puede cambiarse, pero el futuro sigue abierto. Podemos elegir ser diferentes con aquellos que aún están a nuestro lado. Muy importante, porque la pregunta no es solo ¿qué falló?, sino ¿qué puedo hacer ahora con lo que aprendí? Esa transformación es profundamente liberadora. Y para ir cerrando, mi Dani, vivir el duelo con sentido no significa no llorar, no sufrir, no sentir el dolor. Significa atravesar ese sufrimiento, ese dolor con conciencia y dignidad. El sufrimiento inevitable puede convertirse en ocasión de grandeza humana cuando elegimos nuestra actitud frente a él. Porque, como enseñaba Frankl, al ser humano se le puede arrebatar todo menos la libertad de responder ante lo que le sucede. Y el duelo, esa respuesta puede convertirse en la forma más profunda de honrar el amor vivido. Les recuerdo que Gis es super chispa y nos vemos la próxima. Nos vemos en la siguiente dosis semanal de sentido. Buena semana para todos.